le prometo. Antes de entrar en el tema que habíamos dejado en la parte anterior, don Mario, ¿cuántos chivos hay en América Latina? Bueno, un chivo hoy día químicamente puro, Cuba, Fidel Castro, que aunque aparentemente se ha retirado sigue siendo allí el mandamás. Y luego hay aspirantes, ¿no es verdad?, que quisieran llegar a ser esos seres todopoderosos, semidivinos, que son los hombres fuertes y los caudillos latinoamericanos. Y entre ellos, por supuesto, el candidato con más fuerza pues es el presidente Chávez, sin ninguna duda. Mire, usted me hizo una pregunta que yo creo que es una pregunta fundamental. Está acercándose la revolución socialista del siglo XXI al comunismo. Yo creo que por el camino que va, sin ninguna duda, va a desembocar en eso. Hay unos recortes a la libertad de expresión sistemáticos que pueden terminar en un apagón, ¿no es cierto?, informativo, es decir, hacer lo que hizo Velasco en el Perú. Nacionalizó todos los medios de comunicación, televisiones, estaciones de radio, periódicos. ¿Eso fue de un día para otro? Fue de un día para otro, sí, con tanques, ¿no?, metiendo tanques, soldados a todos los medios de comunicación, y a partir de entonces en el Perú desapareció toda forma de información libre y por supuesto toda forma de crítica. ¿Cómo se sobrevivió a eso? Bueno, esa fue otra de las catástrofes, así como la reforma agraria destruyó la agricultura peruana. Los medios de comunicación en el Perú nunca han recuperado ni la calidad, ni la independencia, ni la credibilidad que tuvieron antes de esa famosa nacionalización. Cuando subió Belaúnde Terry y se restableció la democracia, los medios fueron devueltos a sus propietarios, pero se maleó profundamente el mundo de la información. Pero cuénteme por qué, explíquemelo en profundidad. Bueno, porque los periodistas fueron corrompidos, muchos de ellos, otros tuvieron que apartarse del periodismo, y yo creo que las mejores plumas, las mejores cabezas, las más decentes, las más dignas, por supuesto, se apartaron de la profesión, y de alguna manera la profesión quedó maleada por ciertas costumbres, por ciertos métodos profundamente corrompidos, que eran los de la manipulación del poder. Y aunque hoy día hay una prensa libre en el Perú, absolutamente, donde se ejerce la crítica, hay una cierta calidad de tipo tanto cultural como moral que quedó como averiada por lo que fueron esos 10, 12 años de oscurantismo, de desaparición de la libertad de expresión. Ojalá Venezuela no llegue a vivir una experiencia semejante. Es que yo se lo pregunto porque cada vez somos menos los medios independientes. No, y además yo veo clarísimamente que el hostigamiento sistemático a la prensa independiente, por ejemplo a Globovisión, es tal que parece preparar la clausura o la expropiación estatal de un medio que clarísimamente el gobierno teme y por eso hostiga de ese modo, ¿no? Ahora, hay este otro aspecto que es la reducción sistemática de la economía libre o independiente, la campaña de satanización del empresario privado y de la propiedad privada. Bueno, pues eso acompañado de expropiaciones sistemáticas, de tomas de fábricas y de tierras, ¿a dónde puede llevar sino a una socialización entera de la economía? Y eso es pura y simplemente lo que ocurre en los dos países más atrasados de la Tierra. Vale la pena decirlo eso, que son Cuba y Corea del Norte, que son los únicos países comunistas que quedan todavía, ¿no? Y ya vamos a hablar de Corea del Norte porque esperemos que Venezuela no llegue a esa condición trágica, ¿no? Fíjese, yo le pregunto de verdad en la parte periodística, bueno, por ende porque soy periodista y esto es lo que nos gusta hacer, ¿no? Usted dice que a pesar de todos los años no ha podido recuperarse en su totalidad el periodismo peruano. Mire, pasaron muchas cosas, muchas empresas quedaron profundamente dañadas desde el punto de vista económico. Pero en lo moral se introdujeron unas costumbres, unos tráficos que dañaron moralmente, pero también culturalmente a la práctica periodística. Diría que los
los cimientos, las raíces mismas de un periodismo libre, digno, se vieron tan profundamente afectadas que hay como una secuela que dura hasta hoy día. Eso? Bueno, eso se evita defendiendo a muerte la libertad de expresión, la libertad de prensa y la independencia de los medios. ¿Cómo hacemos para que estas personas que nos están viendo en este momento, usted que tiene esa experiencia tan vasta, ese conocimiento tan vasto, porque fíjese que a uno le pasan cosas, por ejemplo, como que hay gente que le dice a uno, pero ¿cómo tú vas a decir que no hay libertad de expresión? Si fíjate todo lo que tú dices por la televisión. Bueno, porque todavía quedan unos espacios de libertad que en Venezuela se están... Y el presidente Chávez también lo dice, que aquí sí hay libertad de expresión. Bueno, es que hay libertad de expresión todavía, digamos, hay que reconocerlo, aunque está muy restringida y la prensa crítica está muy hostigada, quedan todavía unos espacios de expresión. Pero todo el tiempo nos están diciendo que nos van a cerrar. Bueno, pero eso se va achicando cada día más y en el momento que eso desaparezca, eso hay que decírselo al público venezolano. Los ciudadanos venezolanos ya no van a saber qué es verdad o qué es mentira. Ya no van a tener ocasión de contrastar las informaciones que les dé la prensa escrita o radial o televisiva. Solamente van a escuchar y leer lo que el gobierno quiere que escuchen y que lean. Y lo que el gobierno quiere que escuche y que lean son loas, adulación sistemática. A partir de entonces los venezolanos van a vivir en la oscuridad. Y van a sentirse como se sienten todos los ciudadanos de las dictaduras, en la confusión, en la inseguridad, y la prensa va a perder absolutamente toda forma de credibilidad. La gente va a empezar a leer entre líneas o a tratar de adivinar lo que quieren decir las cosas que les dicen los periodistas, a los que les obligan a leer cosas que escriben los burócratas para adular a sus amos, a quienes mandan, a quienes les pagan su sueldo. Es vivir en el mundo de la mentira y en el mundo de la ficción. Eso lo conocemos los peruanos porque nosotros lo hemos padecido a lo largo de 12 años, que fue lo que duró el oscurantismo informativo. Vivir en el oscurantismo, vivir en la confusión, tiene tremendos riesgos. Los gobiernos pueden hacerle tragar al público mentiras por verdades, verdades por mentiras, engañarlos sistemáticamente sobre la realidad que los rodea, sobre lo que ocurre en el campo económico, sobre lo que ocurre en el campo político. Van a pasar a ser cada vez menos ciudadanos y cada vez más súbditos y finalmente esclavos, que es en lo que se convierten los ciudadanos de un país donde desaparece enteramente la posibilidad de tener una información independiente y de poder ejercer la más mínima crítica. Vamos a hacer publicidad, seguimos conversando en breve.